Bienvenidos al tercer programa de Emprender Hoy. No es la única palabra que sé utilizar para presentarme, el hecho de la bienvenida. Simplemente les comento que para mí tiene una representación especial porque por su actitud y por su positividad me parece que es una manera muy productiva saludar de esta forma para arrancar una etapa o para arrancar cada uno de nuestros días. Bueno, pasando esta salvedad, les comento rápidamente lo que tiene que ver con el programa de hoy. En cuanto al primero y segundo bloque, vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con búsqueda laboral, y en el tercer bloque arrancamos con una entrevista que se va a fragmentar en distintos programas por su intensidad y por la importancia del tema, con el profesor Héctor Omad, un filósofo de la vida, y vamos a charlar sobre valores humanos. No me quiero olvidar de los agradecimientos que tienen que ver con todas las comunicaciones que hemos recibido, los WhatsApp, los mail y las inquietudes a través de los cursos que estuvimos promocionando, los talleres gratuitos, los programas anteriores, que realmente demuestran una inquietud muy importante a la hora de querer desarrollarse para poder empezar determinados emprendimientos. Vamos concretamente a una de las mayores inquietudes y a uno de los puntos más relevantes que tienen que ver con el eje de nuestro programa. Nosotros hablamos de que el programa se iba a concentrar entre el desarrollo de emprendedores por un lado y de emprendimientos, y por otro lado lo que tiene que ver con la búsqueda laboral. Hoy lo que me parece fundamental tratar en principio es lo previo a la hora de buscar trabajo. Hablando de un trabajo en relación de dependencia, sea de una manera formal o informal. ¿Qué significa la previa? Lo que significa concretamente es cómo salir a buscar un empleo y a pelear por esa oportunidad. Recuerden que nosotros no estamos en condiciones, ni nadie, de dar recetas mágicas ni de garantizar absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que en realidad tenemos que tratar de evitar la mayor cantidad de frustración posible a la hora de enfrentarnos con lo que tiene que ver con la búsqueda de un trabajo y por lo que todo ello representa. Muchas veces lo que planteamos, y fundamentalmente para la gente que va puerta a puerta con su currículum en mano a buscarlo o a intentar, es que si yo te garantizo que si vos tocas 100 timbres y hablás con 100 personas que te puedan llegar a escuchar, vas a conseguir un trabajo, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Fundamentalmente porque a la quinta, sexta, séptima pedido, entrevista o lo que fuera, habitualmente decaemos y nos dan ganas de finalizar, de tirar la toalla, por llamarlo de alguna manera. Es decir, previamente lo que hay que tener el concepto de que en realidad yo estoy buscando un trabajo solo, y es un tema hasta estadístico, va a depender de mí, es como buscar la venta, va a depender de mí, de mi esfuerzo, el hecho de tener mayor cantidad de posibilidades. Entonces, lo que tengo que estar preparado es para el fracaso, es para el no, o lo que yo determino como fracaso. Cuando nosotros formamos vendedores, los que, digamos, el talento original o la posibilidad más importante, como me gustaría poder hacer con los chicos que están viendo en los bares, ofreciendo un par de medias, ofreciendo, no sé, agujas o lo que fuera, y se enfrentan permanentemente al no, y siguen, no lo escuchan. Es decir, el no escuchar el no es un mecanismo que te permite seguir avanzando y no tomarlo como definitivo, sino directamente no podrían hacer más nada. Bueno, de eso un poco se trata. Una preparación, en principio, desde el punto de vista psicológico, y saber que el hecho de buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y no hay que improvisar, no se puede improvisar.
Improvisar, ¿qué significa? Salir y, por ejemplo, encontrarte con la respuesta más común cuando vos entrevistás a alguien, ¿de qué te gustaría, de qué querés trabajar? Y la respuesta más frecuente es de cualquier cosa. ¿Qué significa de cualquier cosa? ¿Qué está expresando la persona cuando dice de cualquier cosa? Lo que está expresando que le da lo mismo y se siente capaz para todo. No, en realidad lo que se está viendo ante esta afirmación es la desesperación de la necesidad. Y precisamente eso es lo que estamos permanentemente en los talleres tratando de aplacar. Planteando que este es un camino difícil, pero la única forma de tener mayores posibilidades es hacer las cosas bien. Entonces, no hay cualquier cosa. No hay. Es decir, no existe. Yo no estoy capacitado, preparado para trabajar de cualquier cosa y el puesto que se me presenta después es de soldador, cuando en realidad nunca en mi vida agarré una máquina eléctrica. O trabajar en sistemas, cuando estoy totalmente anulado con la tecnología. La preparación comienza desde sentarse previamente, independientemente de la edad que uno tenga, y valorizar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus experiencias. En el próximo bloque vamos a seguir avanzando sobre este tema. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer desayunar bien. Dejemos de posponer el corte de pelo al que nunca nos animamos. Dejemos de posponer ir al trabajo haciendo deporte. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo vender en época de crisis? Consultoría en ventas. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Recién hablábamos del análisis interno de nuestras propias posibilidades y de nuestras propias habilidades. Por otro lado, un punto fundamental que lo hablamos en los primeros programas es el tema de la edad. 20, 18, 20 años, la edad inicial, habitual para la búsqueda laboral, donde no hay una experiencia previa, y por otro lado, 20 años más a los 40, donde ya hay un recorrido importante en la vida, o lo que puede llegar a representar el hecho de quedarnos sin trabajo a través de un despido. Por eso lo que estamos haciendo hincapié precisamente dentro de lo que tiene que ver con la búsqueda es de ese momento inicial a la hora de planificar, de hacer el planteo hacia dónde voy a apuntar. Hoy en día las maneras son
más que diversas. Fíjense que se puede buscar trabajo en los medios convencionales a través de un aviso en el diario, como se hacía permanentemente, o toda la vida era así. Después están las consultoras que se especializan en la búsqueda laboral. Por otro lado, hoy a través del Facebook hay muchas búsquedas que salen en Facebook, y ni hablar de lo que tiene que ver con las distintas redes de contactos o de empleos en los cuales uno también puede subir sus datos. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es entregar nuestros datos personales, habitualmente a través de un currículum vitae, para poder realizar nuestra presentación. ¿Qué significa esto? No es personal. Lo que yo les quiero avisar, y fundamentalmente a los jóvenes, que la exposición, la vulnerabilidad de la vida privada que se da a través de las redes sociales, el Facebook, Instagram, todo lo que representen, muchas veces no se dan cuenta que es su primer carta de presentación. La mayoría o muchísimos empleadores, independientemente de las referencias que haya que pedir de un postulante, lo primero que hacen es meterse en el Facebook de esta persona. Porque es nuestra primera imagen en realidad. Es la posibilidad de ver esa persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, y con tanta exposición es como ya tener una primera entrevista realizada. Con esto no le estoy diciendo ni más ni menos que informarle lo que representa, y también lo cuidadoso que en muchos casos debería ser la publicación de nuestros propios contenidos. Eso se los digo absolutamente a nivel personal, por un lado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la imposibilidad de tener un contacto a nivel personal, lo que hacemos es entregar nuestros datos. Eso es una búsqueda que después vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo a través del próximo programa. Directamente vamos a entrar a trabajar sobre lo que representa un currículum vitae. Continuando un poco con los errores, nosotros vimos en un momento que en el bloque anterior lo que tiene que ver con manifestar o no estar decidido en cuanto a la búsqueda. Yo le quiero contar determinadas experiencias que son importantes para poder transmitir errores concretos. Hace años que me encuentro seleccionando gente en determinadas búsquedas laborales, y le voy a dar solamente un caso que tiene que ver con la búsqueda de un vendedor, un postulante como vendedor para con experiencia excluyente en la venta de pintura. Por supuesto, para una pinturería muy grande. Estaba muy claro el aviso. Era excluyente. ¿Qué significa la palabra excluyente? Que no se presente directamente el que no tuviera experiencia en el rubro. En ese momento fueron 70 currículum que se presentaron. Creo que 3 en toda su vida habían visto un pincel. Ese es otro de los grandes errores con los cuales nosotros nos encontramos, y que va de la mano del que hablamos en el bloque anterior. Directamente por la desesperación de buscar, pienso que voy a tener muchas más posibilidades si mando 100 currículum a 100 búsquedas diferentes, aunque no tengan nada que ver con mis habilidades. ¿Y qué pasa con esto? En realidad es un fastidio para el que tiene que leer, y por otro lado es un desgaste para el que se presenta, porque en realidad lo que hace es que esté perdiendo expectativas, perdiendo dinero, que me frustre en búsquedas que jamás voy a tener una posibilidad de lograrlas. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad no me tomo el tiempo ni siquiera para leer, o tengo la esperanza de que esa información mía que mando le puede ser útil a alguien o tengo una posibilidad. No es así. Directamente concéntrense en la búsqueda para la cual ustedes creen que están capacitados. Estos son 2 de los errores
que nosotros venimos remarcando permanentemente y, como les hablaba en su momento, son importantísimos a la hora de evitar el desánimo y a la hora de realmente planificar hacia dónde vamos. En el próximo bloque ya arrancamos con la primera parte de las entrevistas con el profesor, este filósofo de la vida que les decía Héctor Omad, que con toda su trayectoria a cuestas ha sido un luchador incansable sobre la transmisión de los valores humanos, lo que tiene que ver con la virtud, lo que tiene que ver con la ética, con la moral, y para nosotros es muy importante poder conversar con él porque nos permite tener herramientas sobre las bases que queremos construir a la hora de emprender. Bueno, espero que les agrade la nota y la semana que viene arrancamos directamente con lo que tiene que ver, seguimos profundizando con lo que es un currículum. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer el regreso a las canchas. Dejemos de posponer empezar eso que siempre quisimos. Dejemos de posponer tomar 2 litros de agua por día. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo enfrentar conflictos de familia en tu pyme? Especialistas en empresas de familia. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Querido amigo, muchísimas gracias por estar, por compartir esta charla en el ciclo. Y yo recuerdo como para arrancar una frase tuya hace más de 10 años, cuando te conocí en las charlas de valores humanos, y que eran que en esta vida había muchos predicadores y pocos practicantes. Parece que con el paso del tiempo eso se profundiza. Sí, de verdad. Y es una verdadera epidemia porque ha penetrado no solamente el comportamiento de los individuos, también de las instituciones. Gustavo querido, creo que es uno de los grandes males, y no es el más importante, porque uno escucha a veces que la gente tiene en claro qué es lo que habría que hacer, pero después no se compatibiliza con la forma en que se comporta y se transformó en un hábito social que ya no es cuestionado y la gente no tiene ya la sensación de que dijo algo y está comprometido a hacerlo. Se dicen esas cosas, después se comporta uno de otra manera, ¿no? Esa duplicidad ha sido fatal. Por eso, en la práctica de valores lo primero que se pide es la autenticidad. No digas aquello que no practicas. Antes de ser un predicador, tenés que ser un practicante. Practicante, predicador. Si no, vas a engrosar el grupo de los muchos predicadores que no cambian las cosas porque ellos tampoco aplican lo que dicen. Y eso es terriblemente
negativo, porque las personas están esperando autenticidad en el comportamiento, mucho más cuando uno hace práctica de valores, que dice, a ver si este está en lo cierto, a ver si no es un farsante más. Y ahí está el esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Héctor, ¿a qué atribuís vos el tema de la crisis? ¿Desde dónde arranca, según tu opinión? Es decir, calculo que te lo habrás preguntado muchas veces, ¿dónde arranca la crisis tan grande nuestra de valores? De verdad... La crisis de la confianza, la crisis de la responsabilidad, no sé. Sí. Filosóficamente hablando, se podría decir que ya desde los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que se pone todo en cuestión, también se pone en crítica o en análisis crítico la tradición recibida. La humanidad vivió durante muchos años aceptando que había existido una revelación en la tradición judeocristiana donde se partía del hecho de que había un código moral o un conjunto de leyes morales que provenían de la divinidad y que el hombre estaba obligado a cumplirlos. Pero a partir de esos años, con el avance de las ciencias, la fragmentación de la filosofía, comenzaron a surgir varias opiniones sobre la ética, diciendo, bueno, la moral es una cuestión convencional, nace de la sociedad, no hay valores eternos, no hay valores permanentes, esas son aceptaciones de los hombres, por lo tanto, no habría propiamente una moral obligatoria. Hay varias maneras de entender la moral. Y comenzaron a surgir las así llamadas morales laicas, que se basan en que un grupo de personas cree entender que esa es la manera ideal de vivir, pero que está en igualdad de condiciones con otras maneras de vivir. Se perdió la incondicionalidad del valor. Entonces todo es cuestionable. Se dio muy fuerte en los años 60, 70 y de ahí en más la progresión ha sido muy acelerada y hoy estamos prácticamente en un relativismo asombroso que ya nadie sabe dónde aferrarse, porque lo que vale hoy puede no valer mañana. En cambio, los que siguen pensando que los valores o provienen de una divinidad o se arraigan profundamente en la naturaleza del hombre, no son condicionales e históricos, son permanentes. Yo puedo vivir en cualquier cultura, en cualquier tiempo, y esos valores van a seguir valiendo. Puede ser que la cultura los olvide, los distorsione, los niegue, pero esos valores están. Los que creen en eso, y me integro en esa visión, pensamos que los valores no se vuelven rancios como la manteca, ni se pudren como las frutas, ni se secan como las hojas. Mientras haya un ser humano, los valores están latentes en su vida y debería desarrollarlos para ser plenamente humano. Porque ¿qué nos hace humanos, Gustavo querido? Nos hace humanos los valores y cualidades que practicamos y ejercitamos. Si no, el hombre se reduce a ser un animal más inteligente y eso es todo. Y que al no desarrollar las facultades superiores de su naturaleza, se puede transformar en un animal más astuto, pero lleno de vicios, de vicios y de malos comportamientos. Se puede dejar gobernar tranquilamente por el egoísmo, por la codicia, por el orgullo, y sabemos las consecuencias que eso trae. Vivimos en ese mundo y hay una gran equivocación. Se cree que eso se resuelve con la educación y se entiende por educación información. Entonces fabricamos cerebros muy llenos de información, pero que no desarrollan las cualidades del buen carácter, no desarrollan la sensibilidad, no educan el corazón, como decimos. Todos los actos generosos y delicados de la sensibilidad se dejan de lado, que surjan. ¿Y qué vemos? Que la sensibilidad del hombre es una selva. Ahí crece el orgullo como la bondad, crece la bondad como la violencia, está todo, hay que trabajarlo eso. Pues bien, esa parte está negada, que cada cual viva como pueda, le desarrollamos el cerebro. Y una persona con mucha información no es más que un monstruo que tiene muchas más capacidades de hacer el mal que antes. Si no acompañamos el desarrollo racional, el conocimiento científico y el desarrollo cultural con valores, vamos a avanzar cada vez más hacia un mundo terrorífico que se va a parecer a una selva habitada por seres que no tienen ningún autocontrol, por seres que no se hacen cuestión de conciencia en llevar adelante para satisfacer su egoísmo cualquier acción. Y esto es gravísimo. Sin el contrapeso de la educación en valores,
estamos en grave peligro. Y fíjate, Gustavo, qué cosa impresionante. Se desarrolla la tecnología, mejora en todos los campos, pero fíjate el comportamiento, en cambio: crisis familiar, incapacidad de autocontrolarse en la violencia, racismo, desigualdad social, injusticia, violencia que crece por todos lados. Mientras tanto, seguimos asombrados, fascinados por todo lo que va dando la tecnología, nuevos medios, nuevos instrumentos, avanza la electrónica, el mundo digital, la química, la física, pero la pregunta es: ¿avanza la bondad? ¿Avanza la rectitud? ¿Avanza el autodominio? ¿Avanza el respeto al otro? No, eso va decreciendo. Y no se insiste que una persona sin educación moral es un ser subdesarrollado. Entonces se está dando una cosa muy curiosa en algunos sectores de la sociedad, a los que pueden acceder: desarrollo de gente con gran especialización en las ciencias o en determinadas ramas del conocimiento, pero moralmente cero, o casi cero. ¿De qué nos sirve, Gustavo querido, tener universitarios con 10 de promedio, pero llenos de ambición, llenos de egoísmo, buscando su propio provecho, utilizando su saber, su conocer, y ponerlo al servicio de él o de un sector social o de su clase, ¿no? Cuando debería ser casi como cuestión obligatoria: sos un ser social y como tal estás comprometido a devolverle a la sociedad por lo menos lo que recibiste. Y no podés ser un ser auténticamente humano si no desarrollás la conciencia social y te das cuenta que tenés deberes, no solamente para vos o para tu familia, deberes para la sociedad. Tu talento, tu conocimiento, tus bienes, tus riquezas sirven para vos, sirven para la familia, pero deben servir también para la sociedad. Por lo tanto, es imprescindible, incluso a nivel universitario, donde se enseñan las ciencias neutras, como si fueran neutras, y no se enseña, les estamos dando medios que van a tener un gran poder en la sociedad. Por lo tanto, ustedes los van a tener que saber usar sometiéndose a valores. Si no, como han dicho muchos grandes sabios, vamos a tener una ciencia sin conciencia, una técnica sin ética, una economía que no le va a preocupar la justicia social, sino el bienestar de los que pueden llegar a obtener más, una política sin principios, una educación que no forma el carácter, sino que solamente ilustra la cabeza. Eso es gravísimo, pero es sanable. Ahí está nuestro optimismo. Es sanable, se puede recuperar.